El procesador Intel Pentium 4 con microarquitectura Intel NetBurst es la microarquitectura de Intel de 32 bits más moderna y avanzada. Diseñado para brindar rendimiento superior, el Pentium 4 satisface las necesidades de las aplicaciones y entornos más exigentes. Intel ofrece varias soluciones de motherboard diseñadas para el procesador Pentium 4. Las motherboard Intel pueden brindar a sus clientes soluciones completas para plataformas con rapidez y facilidad. Cuando son utilizados con el procesador Pentium 4, los componentes complementarios de Intel otorgan soluciones de escritorio compatibles. Es necesario seguir varios pasos para integrar un sistema basado en un procesador Pentium 4. Esto ayudará a garantizar una integración exitosa del Pentium 4 en caja con el empaque de 478 pines. Antes de comenzar a armar el sistema basado en un Pentium 4, asegúrese de tomar las precauciones de ESD adecuadas. En este video explicaremos cómo identificar los componentes principales como chasis, motherboard, ventiladores y fuente de alimentación. Explicaremos cómo fijar el nuevo mecanismo de retención y cómo instalar el disipador térmico del ventilador y montar el Pentium 4 en caja con el empaque de 478 pines. Primero, asegúrese de que el chasis que está utilizando es el indicado para el Pentium 4. Los requerimientos principales del chasis son flujo de aire adecuado y una fuente de alimentación ATX o SFX de 12 voltios. El chasis debe incluir enfriamiento adecuado. Esto es necesario para mantener el interior 5 grados Celsius por encima de la temperatura ambiente. En el centro técnico del sitio web encontrará una lista de los chasis con la ventilación adecuada para el procesador Pentium 4 en caja en el empaque de 478 pines. Un sistema basado en el Pentium 4 debe utilizar fuentes de alimentación ATX o SFX de 12 voltios. Ambas fuentes cuentan con un conector adicional de 2x2 para suministrar al sistema una corriente adicional de 12 voltios, además del conector estándar de 2x10. La mayoría de motherboards ATX con configuraciones de sistema completamente cargadas pueden requerir un conector de 1x6. Consulte la documentación para determinar los requerimientos de la fuente de alimentación. Con los soportes del chasis en su lugar, instale la motherboard para el procesador Pentium 4 en el empaque de 478 pines en el chasis. Una vez que la motherboard está montada, puede instalar el mecanismo de retención o MR provisto por el fabricante. Primero retire los 4 pines de presión blancos del MR. Coloque el MR en la motherboard alineándolo con los 4 orificios ubicados alrededor del enchufe del procesador. Presione los sujetadores para fijar la motherboard. Use los pines de presión para trabar el MR en su lugar. Levante con cuidado y asegúrese de que la base está correctamente montada. Luego de abrir la manija del enchufe del procesador, instale el procesador en el conector de 478 pines usando las marcas para alinearlo correctamente. Luego de que el procesador esté colocado en el conector, cierre la manija. El material de interfase térmico está instalado en la parte inferior del disipador térmico. No dañe el material de interfase térmico cuando manipule el disipador térmico del ventilador. Coloque el disipador térmico del ventilador y móntelo con el sujetador en el procesador de tal manera que comprima el material de interfase sobre la superficie del aislante térmico integrado del procesador. Con las palancas del sujetador hacia arriba, presione las puntas del bastidor para asegurar el montaje en el mecanismo de retención. Cierre las palancas en sentidos opuestos, una a la vez, para fijar el disipador térmico al mecanismo de retención. Ejerza presión para que las palancas se cierren. Verifique que el disipador térmico esté bien instalado y que el bastidor esté correctamente colocado en el MR. Conecte el cable de alimentación del disipador térmico del ventilador en el cabezal de alimentación del ventilador. Consulte el manual de la motherboard para determinar el cabezal de alimentación a utilizar. Asegúrese de conectar el cable de alimentación para el ventilador del chasis del sistema. Una vez montado el sistema, conecte los cables de alimentación a la motherboard. Siga los pasos anteriores para asegurar la correcta instalación del procesador Pentium 4 en caja en el empaque de 478 pines. Así garantizará a sus clientes una marca de avanzado rendimiento y nuevas funciones con la calidad Intel. Los últimos procesadores de escritorio de Intel otorgan la potencia y el rendimiento donde usted más lo necesita.
Para más información sobre el proceso de instalación, consulte el centro técnico en el sitio web.